La vida nos puede golpear tan fuerte que puede llegar a dejarnos de rodillas. Dios, quiero creer, aprieta, pero no ahoga, aunque ciertamente puede dejarte el cuello en un hilito. Nuestro invitado de hoy se alejó de su fe y la volvió a encontrar de la forma más inesperada a través del arte. Estoy muy contento de dar la bienvenida a Carlos Llanos, más conocido como Rey Perú. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros, Carlos. Carlos, ¿qué es lo que tienen los rostros de la Virgen y el Señor que te gusta tanto pintarlos? Mira, hoy por hoy, muchas veces los rostros de los Cristos y de las vírgenes que yo pinto, no los conozco personalmente. Las imágenes reales no las conozco personalmente. Pero cuando las pinto, siento como si las conociera. Siempre trato de encomendarme ante ellas porque considero que no es casualidad que tantísimas personas tengan devoción hacia ellas. Entonces, las pinto con la mejor ganas posible y siempre pidiéndole más que nada salud y bienestar a mi familia. Sin duda lo más importante. O sea que tú no usas una imagen concreta como referencia. A ver, cuando te comento que no las conozco personalmente es porque pinto muchísimas imágenes religiosas que representan a Jesús. Claro. Y a María. Son tantas que no necesariamente voy a la iglesia, las miro y claro, yo mismo le hago fotografías. Sí me guío de una fotografía de internet o que me envían, pero es muy curioso porque hay devociones tan grandes aquí en Sevilla como lo es la Esperanza Macarena o el Gran Poder de Sevilla, que no necesariamente los he visto aún. Ajá. Y los he pintado muchísimas veces. Claro. Carlos, tú ahora te dedicas a pintar, sobre todo rostros, ¿no? de Cristo y de la Virgen, pero no siempre fue así, ¿no? Me gustaría remontarnos un poco a tus orígenes, ¿no? ¿Cómo es tu historia? Tú naciste en Perú, ¿verdad? Correcto. Yo nazco en Perú en el año 91 y allí he estado hasta que he tenido 25 años de vida. He estado en la capital exactamente de Perú. Bueno, en la provincia constitucional del Perú, que es el Callao, el primer puerto. Ajá. Y vengo de un barrio llamado El Cóndor y allí es donde yo paso pues mi infancia y mi adolescencia. ¿Y cómo es ese periodo de tu vida hasta los 25 años? Bueno, yo vengo de un barrio humilde, pero siempre he sido muy feliz. Y dentro de las posibilidades que pudo haber tenido mi madre, siempre me intentó dar lo mejor que ella pudo. Entonces, yo creo que eso hizo una infancia muy feliz. Entonces, allí tengo mis estudios. Uh-huh. y allí, mientras he vivido allí en mi propio barrio, porque sí es verdad que, a ver, he permanecido en Perú hasta los 25 años, pero yo a los 21 me mudo de la casa de mis abuelos, o sea, me independizo. Vale. Sí, pero sigo permaneciendo en mi barrio, o sea, alquilé como que un piso dentro de mi barrio. Y pues allí estudié en la universidad hasta que, digamos que todo cambió y es donde comienza esta historia que decido migrar hacia España. Qué bueno. ¿Tú qué estudiaste? ¿Bellas Artes? No, yo no tengo ningún estudio relacionado al arte. Yo salgo del colegio, inmediatamente me pongo a trabajar a los 17 años. Y es cuando trabajo en un supermercado, en panadería congelada, especialmente en el área de logística, donde me gusta la logística. Ajá. Y mi jefe en aquel entonces
me incentivaba a estudia para que puedas crecer. Y mi tío, luego de comentarle, pues eso es lo que me gusta, ¿qué puedo estudiar? Porque, a ver, que siempre me gustó el arte y mi idea en un principio era estudiar diseño gráfico. Vale. Pero como no tenía los medios económicos para hacerlo, le pregunto a mi tío, porque yo ya en ese entonces trabajaba, tenía un ingreso, y me dice, estudia en IPAE, que es un instituto reconocido en Perú, y es donde estudio el primer diplomado en logística. Y pues obviamente que le puse muchísimas ganas, salí sobresaliente en aquel entonces y conocí a personas que me pudieron traer hacia sus empresas y con un puesto ya administrativo. Entonces me movía en el rubro logístico. Nada que ver. Sí es verdad que me gustó mucho el graffiti me llamó la atención siempre desde muy niño y lo practicaba, pero como un hobby más que nada o en mis ratos libres. Pero ya cuando uno va creciendo y va obteniendo mayor responsabilidades, pues tiene menos tiempo, ¿no? Claro. Para esas cosas. Y quién iba a imaginar que ya llegando aquí a España iba a dejar todo lo que yo había estudiado, todo en lo que yo había trabajado para empezar en la pintura. Desde luego, desde luego. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre para que tú emigres de Perú? A ver, nunca yo tuve en mente viajar hasta que tuve la pérdida de mi hijo y mi hijo nace y se me va en el año 2016. Y en el 2017, luego de haber pasado un año, con mi esposa nos dimos cuenta que era muy difícil superarlo. El mundo se me vino abajo, perdí mi empleo de oficina y comencé a buscar la manera de sobresalir, pero me di cuenta que el mundo, por más que todo alrededor seguía como si nada, yo sentía que se me había parado. Y comencé a recaer. Yo vengo de un barrio donde es muy fácil, o digamos donde puedes tener acceso a todo, tanto a lo bueno y a lo malo. Está al alcance. Y comencé a desequilibrar lo que yo tanto había conseguido. O sea, comencé a irme por el camino más fácil para poder, en teoría, superar este dolor. Evadirte. Sí. Pero siempre luchaba, o sea, me daba cuenta que estaba mal y decía, no, esto no es, tengo que luchar. Y yo seguía con mi esposa. Entonces, nosotros nos mudamos de donde en un principio vivíamos juntos y nos mudamos a otro distrito, a la casa de su abuela, digamos para salir del entorno que nos traía mayores recuerdos a mi hijo. Y me daba cuenta que no podía superarlo porque, quiera o no, por más lejos que vivía, terminaba en mi barrio. Y en esa lucha constante de poder superarme, abro un negocio con mi primo hermano de shawarma, de kebabs, ambulatorio. Y tenía una idea de emprender. Yo decía, bueno, no trabajo en una empresa, pero vamos a luchar por nosotros. Las cosas no salieron como la teníamos pensada. Luego mi hermano sigue su camino, yo el mío. Yo intentaba también, por mi lado, no renunciar al sueño, pero digamos que era una lucha muy fuerte, que me di cuenta que me terminó venciendo. Y dejé el negocio propio, y ahí es donde me miro con mi esposa a los ojos y decimos, pues tenemos que hacer algo. Yo ya no puedo aquí, y mi esposa tampoco. Y allí es donde pensamos en venir para aquí. Claro, porque a ti lo que te ocurre es que tú pierdes a un hijo, Sí. a Rey Sebastián. Sí. ¿Estando tu esposa embarazada de él o al nacer? Sí, a ver, yo llevo con mi esposa actualmente 17 años de relación. Puedo decir que ella es mi primer amor y que luego de
mi esposa tiene una carrera universitaria en el rubro de turismo. Uh-huh. Y hacíamos siempre muy buena química y al contrario, yo solo trabajaba, no estudiaba y ella me servía mucho de ejemplo para decir, oye, yo también quiero estar a tu lado, Claro. crecer contigo. Y estudié y todo, digamos que planificamos hacerlo bien hasta que mi esposa sale embarazada y nos llenó de muchísima ilusión porque mi hijo era un fruto de un verdadero amor. Claro. Y más allá, porque yo vengo de una familia muy, muy grande, en las cuales mis primos hermanos, mi hermana, ya tenían niños. Y Claro. digamos que solamente faltaba yo. Entonces, mi familia ella la quiere muchísimo. Entonces, cuando llega la noticia de que está ella embarazada, y reventamos alegría, todo era optimismo hasta que en el camino del embarazo, pues los doctores ven que algo no estaba bien. Porque, Perdón. no te preocupes. Para las personas que nos estén escuchando, inclusive yo mismo pienso a veces en eso, ¿no? De hecho, la primera invitada del podcast, Triana, a la cual mando un saludo desde aquí, nos contó una experiencia semejante. Ella tuvo un problema mientras que estaba embarazada y al final no pudo salir adelante, ¿no? Desde fuera, de alguna manera, creo que nos cuesta comprender a los que no hemos vivido eso cómo es posible, ¿no?, que se sienta ya tan vivo y tan hijo tuyo como uno que como por ejemplo los que tú tienes ya, ¿no? Que ya están vivos y están en el mundo. ¿Cómo es eso, Carlos? Mira, que mi niño logra nacer. O sea, nosotros detectamos el problema, o bueno, los doctores detectan el problema en el embarazo y con mi esposa pues tomamos la decisión de continuar y ya tenía una atención especializada en un hospital, ¿no?, donde podían tratarla. Yo creo que desde ahí ya es como que el mundo pues comienza a desvanecer y pasamos por muchas cosas, sobre todo ella como mamá, y yo lo vivía de cerca, las intervenciones, pero mi niño nace y digamos que a los 10 días se pierde la lucha. Sí, se pierde la lucha y ya digamos que todo para, o sea, tú piensas que todo va a salir bien y al final de cuentas no resulta y era un poco lo que tú comentabas al principio, ¿no? O sea, es ahí donde tú piensas a dónde se fueron las oraciones, qué mal podíamos haber hecho. Y es algo que hasta el día de hoy, digamos que me persigue, ¿no? Porque yo creo que caigo cada cierto tiempo en pensar, o sea, fue culpa mía, algo hice, ¿por qué a nosotros? Y ya retomando la pregunta, eso fue lo que después de un año nosotros nos dijimos, tenemos que hacer algo si queremos vivir y si queremos continuar con nuestras vidas, ¿no? Y ese angelito pues lo trajo por aquí. O sea que si has llegado hasta aquí es que este contenido te está aportando valor. La mayoría de gente que mira el show
no estás suscrita al canal. Me ayuda mucho si te suscribes, das like y activas la campanita para no perderte ningún capítulo y que el programa llegue a muchas más personas. Te agradezco tu confianza una semana más. Sigue disfrutando del episodio. De alguna manera, vinisteis a España un poco con ganas de cambiar de aires, con la esperanza de poder volver a recuperar vuestras vidas y vuestro rumbo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la llegada? Mira, nosotros teníamos dos opciones en primer lugar, porque yo primero acudí a mi tío que vivía en Argentina y me puse en contacto con él, le dije a mi esposa, ¿te irías conmigo a Argentina? Y ella me dijo sí, porque yo necesito salir de aquí porque no voy a terminar bien. Ella me dijo que sí. Y luego ella tenía a su tía aquí en España. Entonces también nos pusimos en contacto con ella y también nos dijo que sí. Entonces teníamos que decidir y decidimos por España. Tomamos esa decisión, teníamos 25 años, bueno, 26 años y nos subimos a ese avión buscando, o en todo caso, dejando todo atrás, empezando de cero, sin tener nada que nos espere al otro lado. O sea, yo no tenía ni idea, nunca había viajado al extranjero, la primera vez que me subí a un avión. Y gracias a Dios llegamos a la casa de los tíos de mi esposa, que son mis tíos también, los quiero mucho. Y nos reciben con las puertas abiertas en su casa. Con ellos pasamos los primeros meses desde que llegamos a España hasta que, digamos, nos establecimos. Con ellos estuvimos los 10 primeros meses viviendo en su casa. Y gracias a Dios que ese angelito nos fue guiando y nos fue enseñando cuál era la luz para que todo marche bien. Pero desde ese entonces, cuando nosotros llegamos aquí, Dios nos bendice con mi hija María Paz. Y ya no me podía equivocar, ya no podía cometer ningún error, ya no podía fallar. Y fue el camino muy duro, durísimo. Pero al final de cuentas todo funcionó, o sea, todo sacrificio valió la pena. Cuando uno tiene que emigrar de su país y llega, en este caso a España, ¿cómo recuerdas la primera noche aquí? Yo vine muy feliz, con la mejor actitud posible, pero claro, mi esposa era un mar de lágrimas desde el avión. Yo intentaba ser la parte más fuerte, ¿no? De brindarle esa fortaleza para que ella no se pudiera derrumbar. Pero teníamos ese apoyo de sus tíos que nos sostenía, digamos. Desde un primer momento ellos fueron muy claros conmigo, explicándome todo desde un principio hasta el final, dentro de los cuales pues mi tío me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, que a tu bebé, a María Paz, no le va a faltar nada. Inclusive no sabíamos que era mujercita ni nada, pero me dice, a tu bebé no le va a faltar nada. Tú tienes mi apoyo y el de tu tía, así que eso a mí me daba esa tranquilidad y me podía hacer dormir pensando de que ya habíamos tomado el primer paso. Claro. Y saber que teníamos un techo, eso nos daba muchísima tranquilidad. Claro. Y sobre todo estar a su lado. O sea, difícil sí, pero tranquilo de saber que mi familia estaba a mi lado. Eso me hacía pensar en el mañana. En el mañana y en el progreso. En el progreso. Y una vez ya viviendo en España, ¿qué diferencias pudiste ver entre tu país de origen y este? En primer lugar, el cambiar de aires nos sirvió muchísimo, al menos a mí. Fue todo muy difícil, pero muy difícil, inclusive hasta de explicártelo. El ambiente, la tranquilidad, digamos, porque
En Perú, en el momento que nosotros vivíamos, también atravesábamos un momento muy difícil de inseguridad, que hoy por hoy, luego de 6 años que nosotros estamos aquí, ha crecido de una forma que creo que ya se salió de las manos. Pero yo creo que eso fue lo primero que a mí me dejaba caminar tranquilo, porque en Perú cada paso que tú das, pues tenías que estar mirando a tu izquierda, a tu derecha, atrás, adelante. Y es algo que te juega en contra, yo creo que nos juega en contra a todos los peruanos al momento de salir de casa y no saber si vamos a regresar. Y a cambio aquí todo era totalmente distinto. No había esa inseguridad. Y me dejaba poder fluir, poder pensar, poder no agobiarme. Y claro, los tíos de mi esposa, dentro de sus posibilidades, buscaban el qué podía hacer yo, ¿no? Hablando laboralmente, ¿no? Claro. Porque no tenía papeles. Pero yo me iba mucho al centro y caminaba y me daba vueltas allí pensando qué podía hacer. Y así es como comienza un poco mi historia, porque nunca logro entrar a una empresa, sino me quedo en la calle y encuentro lo que tanto buscaba. Caminaba yo por el centro de Sevilla buscando qué hacer y cómo hacer que yo pueda tener un ingreso honradamente y poder sacar a mi familia adelante. Claro. Ahora entraremos en ese inicio de lo que es Raíz Perú y de tu arte. Me gustaría que nos enseñaras los objetos, que a falta de uno son dos en esta ocasión, que nos has traído hoy. Si los pudieras coger, por favor, claro. y enseñarlos a cámara y comentarnos un poco, porque creo que tiene mucho que ver con tu historia, ¿verdad? Claro. Bueno, en primer lugar, perdóname que me corte porque retroceder en el tiempo va a ser muy difícil. Y justamente esto tiene que ver con mi hijo, que está en el cielo. Esto es una sonajita de bebé. Cuando mi hijo cumple 1 año de fallecido, pues con mi esposa queríamos hacerle una misa, recordándolo. Y nos fuimos al centro de Lima a buscar un detalle para poder darle a la familia que asistía a la misa. Y comenzamos a dar vueltas, nada nos atraía, digamos. Nada nos gustaba, sobre todo a ella, porque yo dejaba que ella pudiera elegir el detalle. Y curiosamente era como que nos comenzamos a caminar y encontramos una tienda que le llamó la atención. Estaban en las vitrinas estas sonajitas. Y ella me dice, quiero esas sonajitas de bebé, quiero que sean los recuerdos de mi hijo. Y estaba un carrito, un trencito, un conejito, azulitos. Y bueno, compramos las cantidades que queríamos para la familia. Y había uno rosadito, que es este. Y yo le digo a la vendedora, ese también me lo puedes incluir porque todos iban a ser azules. Y me dice, no, porque solamente ese es el que tengo. Sí, pero yo solo quiero ese. Y solo se vendían por cantidades grandes, digamos, no por unidad. Entonces la convencí para que me lo venda. Y ella me dice, mi esposa me dice, ¿para qué quieres esta sonajita rosada? Y yo le digo, porque en mi corazón siento que nosotros vamos a volver a tener un hijo, pero que va a ser mujer. Y el día que mi hija esté grande, le hablaremos de su hermano. Y mi María Paz llegó al mundo. Y este es su recuerdo de su hermano. Que le dejó. Y viajamos con su recuerdo. Y aunque mi hija sabe, a sus 6 años sabe de Sebastián, pues son estos detallitos que, aunque ella no lo conoció, siempre le va a hacer recordar a su hermanito. Y aquí está su recuerdo de mi Sebastián para su hermanita que nosotros no sabíamos. Ella no estaba embarazada ni nada, pero yo tenía ese presentimiento de que iba a pasar. ¿Tú lo sabías? Sí. Tú lo sabías. Y bueno, este es una radio
que... Bueno, primero contarte que a mí me cría solo mi madre, Ujú. Janet Vilches Arcelles, a quien amo con todo mi ser, y ella está en Perú. Ella es la que me saca adelante como mejor pudo, y mi figura paterna era su papá, mi abuelo, al que yo llamé papá siempre. Yo vivía en su casa de mis abuelos y él era mi padre. Entonces, todos mis recuerdos, esos dibujos que uno hace en el colegio para darle a sus padres por el Día del Padre, por Navidad, eran para él. Entonces, pues él se va a una provincia donde su familia también, a quienes mando un abrazo muy fuerte, en Chiclayo, y, y allí se queda viviendo en provincia. Y yo continúo en la capital. Luego viajo con mi esposa, luego de toda la historia que te he contado. Me despido de mi padre. Manteníamos comunicación por el teléfono. Donde él vive no había, no, donde él vivía no había mucha conexión, por la Ujú. cual tenía que llamar a un amigo de la familia, Jonathan. Y él me hacía el favor enorme de pasármelo a mi papá. Él vivía en el campo, donde, no sé cómo le llaman, el campo donde hay chacras, donde cultivan. Sí, 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 el campo. Y, y bueno, conversábamos por teléfono y siempre él me decía, hijo, algún día voy a ir a verte, me decía. Algún día voy a ir a verte. Sí, papá, tienes que venir. En ese entonces ya estaba mi hija, le enseñaba a mi hija, me decía, es igualita a ti, cuando eras bebito. Sí, papá. Bueno, llega el COVID y mi papá comete el grave error de viajar a la capital, donde digamos que había el foco infeccioso o el foco de mayor cantidad de enfermos del COVID. Claro. Y se enferma, cae en cama, me llaman y me dicen, mira, esto está pasando con tu papá. Eh, ya yo solamente podía verlo por videollamada. Pero su salud comienza a deteriorarse muy rápido. Frustrante el estar tan lejos y no poder abrazarlo, no poder besarlo y él todavía me escuchaba, entonces yo lo llamaba y le decía, padre, tienes que esperarme, yo tarde o temprano voy a ir y quiero que conozcas a mis hijos. Eh, no aguantó mi padre. Llegó un momento donde ya dejó de hablar, solamente escuchaba y me asentaba con la cabeza. Él sabía que era yo el que le estaba hablando, mi padre me amaba realmente. Y se me fue, no pude darle un último abrazo ni estar despedirlo, no pude enterrar, no pude cargar su cajón, no pude nada. Y cuando ya Dios nos permite poder regresar a Perú, ya visito a mi familia, estuvimos ahí compartiendo y antes de viajar, mi tío Martín, el hermano de mi mamá, me llama y me dice, mira, este es su radio del viejo, a quienes le decíamos viejo con total cariño. Me dice, este es su radio del viejo. Él en la pandemia, allá en Chiclayo, se iba al campo y prendía su radio y ahí pasaba todo el día aislado. Aislado de todo, escuchando radio nada más y considero que tiene que estar contigo. Y acá está. Y luego está en mi taller. Yo la verdad es que muy feliz porque es un detalle increíble que tuvo mi tío en representación con toda mi familia. Y me acompaña en mi taller, salen muchos videos donde muestro que estoy trabajando. Nunca lo he explicado, es la primera vez. Mucha gente dirá qué significa porque es un radio muy antiguo. Y dirán qué significa ese radio que sale en sus videos detrás. Y es el radio de mi padre que él no pudo entregármelo personalmente, pero me hace recordar mucho a él. Valoro mucho que lo hayas explicado aquí, Carlos. Muchas gracias. Muchas cosas, Carlos, muchas cosas para ser tan joven, ¿eh? Fuerte, la muerte me ha acompañado desde muy joven. Yo creo que es lo más difícil de viajar, de dejar tu país, es saber o ser consciente
de que puedes estarle dando un último abrazo a un ser querido. Y yo me fui dándole un abrazo a varias personas que cuando regresé después de 6 años ya no estaban. Me fui a visitar su tumba. Y es doloroso. Es algo que uno toma esa decisión, pero a la vez es algo que no puedes cambiarlo. No hay forma. Y desde muy joven, pues, inclusive el nombre de mi hijo, yo nunca lo he explicado y justamente se le preguntaba a mi esposa porque siempre hablo a partir de mi hijo, Rey Sebastián, pero mi hijo lleva el nombre de mi primo hermano, uno de los más apegados a mí, un hermano muy directo que convivió conmigo en el propio techo, en la propia casa, luego se mudó, pero no perdíamos conexión. Y él se fue muy joven, yo tenía 23 años y él se fue jovencito. Creo que era un poco mayor que yo, nada más por 3 años o algo así. Y se fue sin despedirse, no pude darle tampoco nunca un abrazo de despedida. Él se llamaba Carlos Rey Jr. Y él estando con vida, él sabía que cuando yo iba a tener mi hijo, se iba a llamar Rey. Y se lo dije, yo algún día voy a tener un hijo y se va a llamar Rey, porque me gusta tu nombre. Y él no pudo conocer tampoco a mi hijo, se fue de la faz de la tierra y ahora está en el mismo, mi hijo se encuentra en el mismo cementerio donde está él también, su padre de él, mi tío Carlos, un golpe muy duro también, una de las figuras paternas que yo tuve en mi familia también, o sea, le di un abrazo, tengo solo un recuerdo de una fotografía abrazándolo, yo con mi maleta ya para irme de viaje, él llorando. Y se fue yo estando aquí. Doloroso. Con todo lo que tú has experimentado la muerte, Carlos, ¿valoras especialmente la vida? Mucho. Mucho. Soy una persona que cometo muchísimos errores. Considero que, o intento no cometer tantos como lo hacía años atrás. Pero he aprendido mucho. Tengo muchos recuerdos tengo un recuerdo muy marcado de mi tío, el hermano de mi madre, yéndose de casa, mal de salud, y despidiéndose, diciendo, ya vengo, me voy al hospital. Y un mes después ya regresó, pero para velarlo. Y yo era un niño, o sea, te marca. O sea, personalmente a mí eso me marcó. Luego cuando se me va mi hermano, es como cuando comienzas a preguntarte qué pasa, por qué. Porque yo. O sea, mi hermano tan joven, lleno de vida. Y así sucesivamente. Yo estando pintando aquí en un colegio que me contrataron para pintar una virgen. Antes de empezar a pintarla, me llama mi mamá a decirme, a un tío a quien quiero muchísimo, mi tío Luis Checa. Se fue también y yo tenía una presentación, tenía que pintar en directo, entonces me hace apreciar la vida y yo por mis hijos no pensaría ni un solo segundo en darla por todo el amor que les tengo y siempre cada paso que doy voy cuidándome de que nada me pase justamente por el amor que les tengo a ellos. Por ellos. Sí. Y sin duda tu nueva faceta, o tu reciente faceta de pintor, de artista, es en buena parte por ellos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge todo. Bueno, regresando al momento en donde yo comienzo a dar vueltas en el centro de Sevilla pensando en qué hacer, los tíos de mi esposa me decían, mira Carlos, salió un trabajito para sacar naranjas, en lo cual no pude continuar porque necesitabas coche para llegar al campo, no lo tenía. Luego, Carlos, que hay una persona que necesita un ayudante, pero claro, eran trabajos eventuales y yo los tomaba, en donde me llamaban estaba, pero yo necesitaba hacer algo a diario. Entonces comienzo a dar vueltas y se me viene a la mente vender rosarios afuera de la Catedral de Sevilla. Pero era una venta ambulatoria, la cual luego que ya estaba vendiendo me di cuenta que era prohibida. Entonces yo no quería problemas, así que lo dejé de hacer.
Pero en ese camino seguía buscando qué hacer y me acuerdo mucho de... En Perú se encuentra mucha gente pintando en el suelo buscándose la vida con tizas. Y, y digo, ¿por qué no necesito mucho dinero para comprar unas tizas y un carboncillo? Entonces tenía unas monedas en el bolsillo, compré unas tizas, se lo planteé a mi esposa y mi esposa me apoyó. Entonces me puse a pintar un día famosos o caricaturas sin tener noción nada de arte porque nunca lo había hecho. Hasta que la misma gente que cruzaba por la Avenida Constitución me decían, Carlos, o bueno, sin mi nombre, chaval, ¿por qué no te pintas a la Macarena? ¿O por qué no te pintas a la Esperanza de Triana? Me nombraban muchas devociones, lo cual yo desconocía totalmente. Pero yo se lo comentaba a mi esposa y le digo, Sara, la gente me dice esto. Y realmente no me iba tan bien económicamente pintando caricaturas. Y le dije, lo voy a intentar. Me han dicho que pinte la Esperanza Macarena. La busqué en el internet y me salió su rostro. Al día siguiente fui, la pinté. Y yo creo que a partir de allí se marca un antes y un después. Porque la gente comienza a ver algo que nunca había visto anteriormente en Sevilla. Pintar a unas devociones que ellos le tienen tanta fe, viendo a una persona pintarla en directo con tan solo un puñado de tizas. Y así, al día siguiente me pinté a otra devoción y otra devoción. Aún así yo estando alejado de Dios, porque aunque mi esposa ya estaba embarazada de mi hija, lo de mi hijo estaba muy marcado. Y yo todavía firmaba mis obras mis obras callejeras, efímeras, con el nombre de mi hijo, Reis, por Rey Sebastián. Y nada, no tenía redes sociales ni nada, hasta que un buen amigo mío, que hoy por hoy se convirtió en el padrino de mi hijo, Santiago, me dice, Carlos, ¿por qué no te creas una red social y la pones para que te contacten por algún trabajo? Y así nace un poco esa historia del arte religioso, digamos, porque puse mi red social, la misma gente me los pedía. Y una vez una persona me dice, se queda mirándola y me dice, tú debes hablar mucho con ella. Y yo me quedé pensando y yo decía dentro de mí, pues que no. O sea, yo iba y pintaba nada más, pero no. Hasta que agarré y comencé a hablar con las devociones que iba pintando en mi interior. Les decía que cuiden a mi hija, porque ya había nacido mi hija y mi esposa estaba sola, ya vivíamos solos. Mi hija era una criatura muy bebita, 6 meses. Mi hijo Sebastián nunca pudo estar en casa, entonces mi esposa era madre primeriza, entonces nosotros salíamos sin tener nada en casa. Nosotros empezamos durmiendo con un colchón en el suelo. Eh, entonces comencé a pedirle a las devociones que pintaba salud y que cuide a mi hija, que le dé la sabiduría a mi esposa para que pueda resolver cualquier problema que se le pueda presentar. Y, y así es como yo comienzo a reconciliarme, digamos, con Dios a través de las devociones de aquí, de Sevilla. O sea que esa primera pintura fue una nueva esperanza, Sí, nunca mejor dicho, ¿no? sí, sí. Y además, dices que tú esto, o sea, no lo habías hecho nunca, es decir, esto es de alguna manera un don. Así es. Me siento que Dios tenía preparado esto ya para mí. Porque yo no lo busqué pensando en que algún día yo esté aquí sentado con un entrevistador, o pensando en fama, o pensando en que algún día voy a hacer esto para ser conocido. No, o sea, todo se fue dando. Tanto me gustaba el graffiti y tanto lo practicaba, que yo creo que por el graffiti desfogaba esa necesidad de expresarme artísticamente. Pero ya aquí, sin querer queriendo, me doy cuenta de que busqué el pintar también porque necesitaba expresarme. Y claro, ya en este caso buscando un ingreso, porque yo ponía una hucha y escribía apoya el arte. Entonces la gente que apoyaba pues me echaba una monedita y esa monedita era la que yo me llevaba a casa y me servía para los pañales, para los gastos de casa. Y, y considero que quizás si hubiese pintado las caricaturas y a la gente les hubiese gustado, nunca hubiese llegado a las devociones de Sevilla. Pero como que todo fue una luz que me fue dirigiendo hacia allí. Y fue lo que hoy por hoy es Reis Perú. Increíble, increíble. Entonces, tú
¿Tú a día de hoy, Carlos, sigues pintando en la calle? Ya no, porque, a ver, pintaba en la calle, pero la pandemia obviamente me hizo que pinte en casa. Gracias a Dios que para eso entonces ya me habían hecho entrevistas en la televisión. Hubo un periodista muy conocido en el mundo cofrade, Víctor García Rayo, que me hizo un reportaje muy amplio y lo volvió a retransmitir durante la pandemia. Amigos que tienen redes sociales que difundieron mucho mi trabajo y hicieron que yo pudiera tener encargos en casa y no tener esa necesidad de pintar en la calle. Fue tanto, digamos, el gusto que tomaron las mismas personas por mi trabajo que hicieron que ese tiempo que yo invertí en la calle lo tenga que hacer en casa. Y volví a la calle luego de la pandemia, pero ya no con esa misma continuidad. Hasta que la última vez que estaba en la calle pintando ha sido el año pasado, para Semana Santa. Me fui y hice una exposición callejera. Me llevé 6 cuadros y todos los días de Semana Santa con mi esposa, porque en ese entonces estaba mi madre se quedó con mis hijos. Ajá. Y me fui con mi esposa y desde la mañana comencé a pintar en directo los cuadros y gracias a Dios todos los pude vender. Tengo esas ganas de volver, pero es muy difícil porque mis niños están bebés, o sea, mi hijo tiene 2 años y mi hija tiene 6. Entonces, como te comentaba fuera de cámaras, vivo solo con mi esposa y mis 2 niños y como que las responsabilidades es compartida, o trato de apoyar a mi esposa lo más que pueda en casa. Total. Y ir a la calle es regresar a mis inicios, o sea, ir 9 de la mañana y regresar 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, espero que cuando se tenga que dar, sobre todo saber que mis hijos van a estar seguros y que no van a tener ningún accidente ni nada, porque tengo mi hijo que no le puedes quitar los ojos de encima. Sí. Con 2 añitos. Entonces tú ahora tienes tu taller en casa. Sí. Yo improvisé un taller en medio del salón cuando vivía en la casa anterior. Y allí pintaba en el medio del salón porque, a ver, que nosotros alquilamos un piso pero que no tenía nada y dormíamos con un colchoncito en el suelo. La primera cuna que tuvo mi hija María Paz me la regala unas personas que cruzan, me ve pintar, me conversan, les digo que tengo una hijita y me dicen, yo tengo una cuna. Ah, pues me viene bien. Y sin nada, sin muebles, sin nada. Luego que llega la pandemia, aún estábamos en ese proceso de tener nuestras cositas. Me compré un caballete en Wallapop de segunda mano y me compré materiales y me puse a pintar. Y ya hoy por hoy vivo en otra casa, alquilamos una casita con mi esposa dentro del mismo pueblo, pero ya tengo un espacio acondicionado como un taller para yo poder, digamos, encerrarme, inspirarme y que todo fluya. Y desde allí es donde sale pues todo el arte. Poquito a poco para arriba. Sí. Es el proceso, qué Sí. bien. Entonces, y Carlos, ¿cómo es tu flujo de trabajo? Es decir, ¿tú te levantas por la mañana y te pones a pintar o cómo lo haces? Sí, y yo me siento muy bendecido por tener este trabajo, sobre todo, y vuelvo un poco a mi hijo a recordarlo porque hoy por hoy considero que él fue un angelito que cayó del cielo y nos dio una lección tanto a mi esposa y a mí, y que a pesar de todo el dolor que pudimos tener durante tanto tiempo, hemos encontrado la felicidad con mi esposa, porque sigue siendo difícil el salir adelante. Pero para mí es una bendición poder pintar en casa. Yo me levanto todas las mañanas con mi esposa alista a mis hijos para ir al colegio. Me dice, Carlos, vamos. Yo poder darme ese gusto de poder dejarlos en la puerta del colegio a mis hijos, para mí es una bendición. Que no todos, los padres, por más que quisieran, no pueden por los trabajos o por X cosas. Yo puedo darme ese gusto. Recogerlos del colegio. Y entre esas pausas pinto, o sea, me levanto, dejo a mis hijos al colegio con mi esposa, regreso, mi esposa se pone a hacer los quehaceres, el desayuno, el almuerzo, mientras tanto estoy pintando. Que si hay otras cosas que hacer, pues las hago. O sea, no es que tengo un horario. O sea, hoy por hoy no puedo decir que tengo un horario de tal hora a tal hora, me encierro, no. O sea, encuentro las pausas y pinto.
Y ahí es como todo va fluyendo y va lográndose poco a poco. O sea, y es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Les agradezco mucho que entiendan que es la forma en la que yo pinto y que esperen a que todo vaya fluyendo. O sea, no haya esa presión de, Carlos, necesito esta obra para mañana. Claro. Y claro. es lo que más me hace sentir feliz. Porque esa es otra duda que yo tengo. ¿Tú pintas únicamente imágenes religiosas? No, he tenido muchos encargos de diferentes tipos de personas, de paisajes, de iglesias, de mascotas, pero como me hizo conocido las imágenes religiosas, porque este periodista cruzaba todos los días por la Avenida Constitución y él dice que se cruzaba con las pinturas en el suelo, pero no al artista. Claro. Y es allí donde un día me llama y me dice, Carlos, te he encontrado por fin, quisiera hacerte una entrevista. Y se da a conocer al artista que pintaba imágenes religiosas, pero son los encargos que más me llegan hoy por hoy, de toda España. O sea, Toda España. sí, sí, ya me puedo sentir muy orgulloso de haber enviado prácticamente a toda España pinturas de sus devociones e inclusive tengo obras en Estados Unidos de una persona, Doris, a quien le mando un abrazo muy fuerte, que es una persona que vive enamorada del mundo cofrade aquí en España, dentro de otras cosas, pero del mundo cofrade, y ama tanto a las devociones de aquí que me las ha pedido a mí para pintárselas y las tiene allí, las obras, en Estados Unidos. Madre mía. Sí, así que eso me hace muy feliz y no me hace sentir para nada incómodo. Todo lo contrario. Bienvenido sea, o sea, creo que el 90% de encargos que tengo son de imágenes religiosas. Como te decía al principio, no las conozco aún, porque quiero que sean momentos especiales, o sea, no quiero que nada sea forzado. Claro. Conversaba con mi esposa y le decía, ese día que digamos, vamos a conocerla, pues llevaré a mis hijos y les agradeceré tanto por todo lo que han hecho por mí. Qué bueno, entonces tú pintas, la mayoría de imágenes que tú pintas no las conoces en la vida real. Sí, no las conozco, pero he tenido el gusto y el placer de tener personas y hermandades que me han llevado a las iglesias a pintar en directo. ¡Buah! Entonces eso para mí ha sido, no sé cómo llamarlo, o sea, saber que todo empezó pintando en el suelo sin esperar nada a cambio y que luego me llamaran y me dijeran, oye Carlos, mira, ¿te interesa venirte a la iglesia a pintar a nuestra Virgen? Entonces entro, las conozco, las miro y levanto mis manos siempre y les digo que me guíen. Qué bárbaro. Y eso me ha llevado a viajar a Cádiz, a Málaga, a Almería y a diferentes lugares. O sea, no me gusta mencionar tanto porque no me gusta que nadie se quede afuera, pero ha sido ya tantos lugares a los que he llegado de este tipo, pintar a sus devociones en directo, que inclusive en Cádiz, yo la primera vez que llego, dormía en la calle porque el verano acá no se puede pintar en la calle. Y yo llego a Cádiz sin tener dónde quedarme. Dormía en la calle, en cartones. ¿Y cómo es la vida? Porque en un verano, cuando mi madre todavía vivía aquí con nosotros, yo le digo a mi esposa, oye, vámonos a la playa, vámonos a Cádiz. Y ella me dice que ya. Entonces le digo, madre, vámonos a Cádiz. Perfecto. Subimos a los bebés, nos vamos por primera vez a la playa a Cádiz y dejamos el coche. Más o menos me orienté el GPS, nos perdimos caminando porque no me orientaba bien. Resulta que no llegamos donde teníamos que haber llegado. Llegamos a otro sitio. Y como que nos perdimos. Y entrando por un callejón, unas calles, que no estaba planificado ir por ahí, llegamos a donde yo dormía, en la calle. Y le pude enseñar a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, donde yo me quedaba a dormir. Y nos tomamos una foto allí. No subo muchas cosas, no subo mucho de mi vida privada de lo que me pasa, pero yo en algún momento lo haré. Pero tengo una foto, tengo fotos en Cádiz, absorbido por el calor, en ese momento real donde yo pintaba, con una mochila nada más atrás, durmiendo en la calle. Y luego tengo una foto con mi familia en el lugar donde yo dormía, con cartones. Y eso es... O sea, el día que yo me vaya son lo que me voy a llevar, esos lindos recuerdos. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Sí. Y Carlos, ¿tú sigues pintando con tizas
¿O tienes otras técnicas? Mira, empecé pintando con tizas en el suelo. Yo nunca había pintado, o sea, había pintado con aerosoles por gusto propio, pero nunca nada para vender. Entonces buscaba algo que se acerque a lo que yo ya estaba haciendo porque me di cuenta que me gustaba. A pesar de que había mucha bulla, a pesar de que el clima te jugaba muchas veces en contra, pero me gustaba el arte callejero, el arte urbano, el estar ahí pasando todo el día pintando, me gustaba. Muy aparte del el hambre, muy aparte de no poder moverte, no poder decir, ahorita vengo, voy a retomar, voy a ir a tomarme un café o voy a ir a comer, no. O sea, yo llegaba a 9 de la mañana, 10 de la mañana y no me movía de ese sitio hasta las 11 de la noche. ¿Y por qué no te podías mover? Porque la pintura era directo al suelo y me tardaba 10 horas pintando. Entonces, si yo me movía, obviamente tenía que llevarme mi hucha y llevarme mi mochila y la gente iba a poder pasar por encima. What? Y se borraba. Entonces, sí. Y buscaba algo que se acerque a lo que yo ya hacía. Indagando en internet, buscando alternativas, me encuentro con lo que se llaman los pasteles, que es una técnica seca, que son barritas de tizas pastel, pero que ya es una técnica de bellas artes, que son barras especialmente para hacer obras de arte. Claro. Y tiene una fijación, quizás, ¿no? Claro, ya son obras que a ver, son al igual al óleo, a la acuarela, pero no son una técnica húmeda, sino una técnica seca que tiene que ir la obra con cristal para que se pueda conservar, pero va a perdurar por muchísimos años. Entonces hablo con mi esposa y le digo, amor, mira, hay esta posibilidad de hacer esto para continuar y dejarlo todo, o ya no continuar con el arte y irme a una empresa para tener una remuneración mensual y olvidarnos de esto si vamos a tener para mañana. Juntos tomamos esa decisión de decir, el poco dinero que teníamos en ese entonces, vamos a invertirlo en comprar los materiales. Y compré estos pasteles que en Bellas Artes, compré mi caballete, compré todo lo que yo que había visto en internet, porque, o sea, nunca tomé un curso, nunca nada. O sea, miré en internet y yo dije, esto necesito. Me fui a Bellas Artes y le dije, mira, esto es lo que yo creo que necesito. Me lo vendieron y ya con el pasar del tiempo, digamos que la técnica o mi forma de pintar ha evolucionado. Utilizo unos materiales ya más profesionales, claro, o por no decir lo más profesional que hay en esta técnica al pastel. Pero sí, se asemeja mucho, o yo creo que es lo que le agrada a la gente, poder tener en su casa algo que se acerque a lo que ellos comenzaron viendo cuando cruzaban por la Avenida Constitución. Total. Sí. Total. ¿Tienes alguna imagen religiosa preferida? Mira, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana son unas devociones a las que yo les tengo mucho que agradecer. A la Esperanza Macarena porque fue la primera que pinté y me hizo o me envió esa señal para yo saber que tenía que ir por ese camino. No la conozco personalmente, no he tenido ese placer de conocerla. La he pintado muchísimas veces, no podría decirte, no me alcanzan los dedos para decirte cuántas veces la he pintado, tanto en la calle como para particulares. Y la Esperanza de Triana la he pintado muchísimas veces de igual manera, pero con ella hay algo especial porque sí la conozco personalmente en la madrugada, en la Semana Santa. No sé si tú sabes que una vez a la semana, el Jueves Santo de madrugada, sale en las procesiones de noche. Uh-huh, sí, sí. Y claro, se llena todo de gente. Entonces, mi expectativa era ese día ir, como cualquier día normal, ir y pintar en la calle. Y me fui de madrugada, pero fue muy curioso porque no iba a ir. Y le digo, Nera, algo me llama. Siento que tengo que ir. Y todo fue como que... Y ella me dice, amor, si tú lo sientes, anda. Voy a estar bien, tus hijos van a estar bien. María Paz, en ese entonces estaba solo mi hija. Y agarré mis cosas, mi mochila, agarré el último bus que me llevaba para el centro y ya no había forma de retorno porque el último bus del centro de Sevilla para el pueblo ya había salido. Entonces no había cómo regresar. Claro. Entonces fui sabiendo que iba a pasar toda la madrugada allí. Me fui al puente de Triana y en el mismo puente de Triana comencé a pintarla de noche. Y comenzó a llegar tanta gente
que la misma policía me dijo, me dijo que ahí no podía pintar, más que nada por seguridad. Entendible, porque cada vez comenzó a llenarse más de gente. Pinté sus ojos y cerré allí la pintura. Levanté mi hucha, eran como las 2 de la mañana y dije, ¿ahora qué hago? Porque yo vine a trabajar, a buscarme la vida, ¿qué llevo mañana a mi casa? Y sentí que tenía que esperarla para conocerla. Y me quedé ahí en el puente de Triana y la vi salir, cruzar el puente, tanto al Cristo de las Tres Caídas que va adelante, con la banda en directo. Y pude vivir por primera vez en tiempo real lo que tanta gente, o por el cual tanta gente asiste a verlos. Esa emoción, o sea, los vellos de punta cuando... Y pude acercarme y personalmente la vi cruzar con mi pintura en los pies y agradecerle por todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, no pude continuar pintando, estaba destrozado porque pintar en el suelo es muy agotador, tenía las rodillas molidas. Y me acuerdo que me fui caminando, intenté ver, pero mucha gente, mucho movimiento, y terminé en Puerta de Jerez. Ahí hay unos asientos y ahí me quedé dormido sin querer. O sea, me sentía tan agotado que puse mi mochila así en el respaldar, cerré mis ojos y nada, esperar porque no podía regresar a casa. Hasta que fueron las 7 de la mañana y ya por fin pude ir al paradero del bus y regresar. Entonces me quedé con toda esa experiencia. Y es por eso que a ellas dos les tengo un amor especial. Madre mía, madre mía. Me parece de verdad mágico lo que me estás contando. Me parece mágico. Uh-huh. Carlos, tú que eres pintor y que imagino que verás la vida en colores y formas, me gustaría proponerte un juego. Yo te voy a decir palabras Sí. y me gustaría que tú me dijeras qué es lo que a ti te inspiran en color y en forma, ¿vale? Si yo te digo amor, ¿cómo representarías visualmente el amor? Si pudiera darte o ver el significado del amor, te diría mis hijos. O sea, le comentaba a mi esposa, ya ellos, o mi familia, son mi religión. Ellos ya lo son todo. Ellos es el significado de la palabra amor para mí. Son todo. Si te digo envidia, oscuridad, negro. la paz, Mi hija. Lleva ese nombre por eso. la confusión, hallarse, buscar el camino. el resentimiento, Dejarlo de lado. y la esperanza. Lo que nos ha pasado a mí y a mi familia. ¿Tú sientes que te has reconciliado con Dios, Carlos? Sí, hace bastante tiempo atrás ya. Yo perdí toda la fe, que dejé de creer en Dios, sentía que no. O sea, a ver, siempre trato de que haya o explicar la religión como tal, o las diferentes religiones, porque entendemos que cada religión cree en un Dios o tiene sus propias creencias. Pero yo en particular no pertenecía en Perú digamos, o sea, no era una persona que iba a la iglesia, pero sí tenía creencia más que nada por mi familia, que me la inculcó desde muy niño. Mi familia, mi madre, mi abuela es una persona, que en paz descanse mi abuela, personas muy creyentes. Entonces, yo crecí creyendo en Dios. O sea, crecí, me enseñaron a orarle, a pedirle. Y claro, cuando todo marcha bien,
todo uno lo ve bonito, pero solo cuando uno entra a ese hoyo donde es una... O sea, yo caí en un hoyo donde sentía que estaba cayendo tan hondo, tan hondo, tan hondo, pero lo peor era que sentía que cuando encontrara el tope tenía miedo de que me pase lo peor, que o me vaya preso o muera. Entonces, justamente es allí donde yo le digo, amor, vamos porque siento que voy para ahí. Nos vamos. Viajamos a España. Y aunque dejé las creencias de lado o sea, yo creo que no es que uno lo deja, sino que es una llama que se va apagando. Pero las devociones de Sevilla me hicieron que yo vuelva a creer en Dios. Porque no encontraba otra forma de explicarle por qué todo lo que en un momento se volvió negro, llegó un momento en donde se comenzó a volver blanco. Y eso creo que mi hijo porque mi hijo me mandaba muchísimas señales, hasta el día de hoy me las manda. Me hace saber que él nos ve, que él existe. Y me enseña mi hijo es esa lucecita blanca que me enseña el camino por donde ir. Y claro, yo pintaba y ponía su nombre, Reis, y por eso en mis redes sociales. Porque mi hijo yo lo sentía que estaba ahí conmigo. Le pedía las devociones y le decía, hijo, enséñame qué es lo que yo tengo que hacer. Hasta que fui conversando con las devociones y fui curando esas heridas. Mi hijo todavía... Yo siento que mi corazón fue cortado con un bisturí y en una mano está mi hija María Paz y en la otra mano mi hijo Santiago intentando cerrar esa herida. Pero quiera o no, soy feliz, pero esa herida está abierta, o sea, pasarán los años. Ayer, por ejemplo, me entró esa nostalgia en la madrugada y me comencé a acordar de mi angelito y cada cierto tiempo regresa a mí, pero yo sé que está al lado de Dios. Y es curioso porque mi primo hermano no tuvo hijos. Y mi hijo, yo sé que él lo quiere como si fuese el de él, allá en el cielo. Mi abuela lo conoció a mi hijo Sebastián en el vientre de mi esposa. Le tocaba su vientre, pero no lo vio nacer. O sea, no estuvo. Y sé que ahí está con su nietecito. Y bueno, dentro de estas pérdidas también hacer mención dentro de las tantas pérdidas que tuve, mi primita hermana de 5 añitos también se fue. El hermano de mi madre tuvo su única hija y se fue a los 5 años también. Y también es un angelito. Entonces, como que siento que todo estuvo allí. Ese dolor está, no puedo decir que no. Pero hoy por hoy le agradezco a Dios, le agradezco por todo lo que hizo, por todo lo que me hizo pasar para hoy por hoy ser la persona que soy actualmente. Me hizo muy fuerte, de verdad. Siento que no me puede pasar algo más fuerte que eso. Así es. ¿Tú has vivido algún momento milagroso? Claro. Son muchísimas cosas que me han pasado en la vida. Porque, a ver, para mí, personalmente, para mí, milagros ha sido estar en la calle y que mi hijo se presente a través de una persona y que me dé unas palabras. Claro, eso para mí eso es un milagro para mí. Porque yo estaba pintando y prácticamente en la madrugada, muy de noche, sin gente, se ha presentado una persona y me ha dado un billete y me ha dicho, me encanta lo que haces, no lo dejes. Y al poner mi hucha la he visto marcharse y en su casaca, en su chaqueta, atrás unas alitas dibujadas de angelito. Y así muchísimas cosas. O sea, yo he dormido en la calle
Pero he sentido que he estado con él. Y para mí ya eso es un milagro porque no me ha sucedido absolutamente nada. Inclusive en Cádiz, en la calle, me han querido... Una vez entré a un barrio sin querer porque yo caminaba a las madrugadas a veces para no pasar eso de quedarme dormido o algo me pase. Caminaba a las madrugadas y me metí a un barrio donde había gente tomando, ¿no? Ya de madrugada, vida nocturna. Y es la tentación del diablo de acercarte y pecar. Entonces, esas tentaciones siempre han estado, pero gracias a Dios y a mi hijo ha sucedido que me han dejado ir, porque al final de cuentas me han visto que no soy de aquí, que soy del extranjero, que inclusive que voy caminando, deambulando, y me han querido quitar mis cosas. Pero claro, yo pues vengo de un país también difícil en donde creo que es muy complicado que una persona que viene de Latinoamérica pues le pueda suceder eso, ¿no? Que se deje, digamos, Avasallar. por alguien. Porque allá es más fuerte, todo lo que eso es más fuerte. Entonces, gracias a Dios he tenido la habilidad para decirle no a la tentación y seguir mi camino y que nada me suceda. Entonces, así me cansaría de contarte muchísimas cosas milagrosas que me han sucedido. ¿Tú has tenido algún momento desagradable en la calle? Sí, muchas veces. Muchas veces. Bueno, una de las cosas es que, bueno, a ver, pintando, una vez se cruzó una persona y me dijo, ¿por qué no te vas a tu país a ensuciar? Y bueno, no, sé que hay que hacer oídos sordos ante esos comentarios, pero no deja de ser desagradable. Tengo anécdotas de personas que han pisado la pintura. Sé que muchas veces sin querer, porque obviamente está en el suelo, tú vas a otro nivel visual y no te percatas y sucede. Pero sé que hay veces que lo han hecho adrede y es algo que, como te explicaba, o sea, cada huella que uno pone en una pintura de este tipo se borra. Entonces es doloroso. Y así muchas veces, pero yo no pienso mucho en las cosas malas, de verdad. Son muy pocas, pero las tantas cosas buenas que me han sucedido las opaca. O sea, me hace que ni siquiera las recuerdo de verdad. O sea, intento no acordarlas ni las menciono. Es la primera vez que me lo preguntan y la primera vez que menciono algo así. ¿Y ha habido algún momento en el que no te hayas podido aguantar la risa? La risa. Mira, Un momento muy divertido. te voy a contar una anécdota que me lleva nuevamente a Cádiz. A mí no me hizo matarme de la risa. El día que yo encuentro a una persona, Bernardo Sánchez, que está en Estados Unidos, un hermano venezolano que me acompañó cuando yo dormía en la calle, que fue, como yo considero, un angelito que llegó en mi camino, que mi hijo me puso como un guardián mientras toda la estadía que yo estuve ahí en Cádiz. Esta persona, luego de no tener dónde dormir, me dijo, ¿tú dónde duermes? No, en la calle. Ay, bueno. Yo tengo muchos seres queridos que lamentablemente han pasado por lo mismo, por dormir en la calle, ya sea por uno u otro motivo. Y digamos que el verlo de cerca, digamos que a mí me sirvió para saber qué hacer cuando me encontré con ese momento de decir, oye, me toca dormir en la calle. No se me vino el mundo abajo, me agarré y lo afronté. Entonces agarraba mis cartoncitos, mi mochila y encontraba un lugar seguro donde pasar la noche. Sé que no está bien, pero era supervivencia. Y esta persona se echó a dormir conmigo. Y como que nos cuidábamos la espalda y decíamos, bueno, ya, ahora duerme tú, y ahora tú, y ahora tú. Porque era agotador, porque yo pasaba todo el día pintando y en la noche era como que mi cuerpo descansaba, entre comillas. Y cuando nos levantamos, se levanta feliz la primera noche. Se levanta riéndose. Y yo me levanté así con dolor de espalda, agotado, y como que, wow, un nuevo día para luchar. Pero él se levantó feliz riéndose, y yo le pregunto, ¿de qué te ríes? Y me dice, ¿cómo que de qué me río? Porque soy feliz. Y yo le pregunto, ¿pero por algo en especial? Y me dice, ayer no tenía dónde ir, iba sin rumbo. Y Dios me ha hecho vivir esta experiencia de poder mirar a las estrellas y poder conocerte y estar bien. Y le agradezco por un nuevo día.
Y eso a mí me dio mucha enseñanza. Y te lo cuento porque para mí es muy significativo el saber que algo para mí en su momento era tempestad de decir, "Uf, qué difícil es", para él era algo, una lección de vida. Totalmente. Y me pareció genial. Carlos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? He recibido muchos buenos, o he intentado recibir consejos buenos, porque han sido muchísimos en la calle, me he encontrado muchos consejos, pero a ver, si te tengo que decir tan solo uno, el mejor consejo, considero que me lo ha dado mi madre. Mi madre siempre me aconseja darlo todo por mi familia. Hasta el día de hoy converso por teléfono con ella y me dice, todo lo que tú tengas que hacer es por tu familia, por tus hijos y por tu mujer. Y considero que es el mejor consejo porque lo sigo. O sea, tenemos muchos problemas con mi esposa, como toda pareja, con mis hijos. Hay veces que uno lo saca de quicio y como te comentaba también fuera de cámaras, hay veces que uno quiere tirarlo todo detrás. Pero no, sigo ese consejo y considero que doy, o sea, mi familia ya es mi religión, o sea, lo doy todo por ellos. Todo por ellos. Fenómeno. La gente que quiera saber más de ti, Carlos, que quiera ver tu arte, que quiera comprarlo, que quiera ver tu contenido, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, yo tengo mis redes sociales, me encuentran como Reis Perú. Obviamente Reis por el nombre de mi hijo y Perú porque me siento muy orgulloso de donde vengo. Voy por los 7 años aquí en España. Tengo la nacionalidad española, pero yo mi bandera adelante. Y me encuentran como Reis Perú en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Hace poco abrí un TikTok, los videos se están haciendo virales, gracias a Dios. Y eso a mí me sirve mucho. Así que a través de tu plataforma, que los invito a tus seguidores que sigan mis redes sociales y que puedan apoyarme para seguir con este sueño de continuar sacando adelante a mi familia con el arte. Sí, señor. Que todo el mundo vaya corriendo a ver a Reis Perú y su arte. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Has sido muy amable de contarnos tu historia y de compartir esto con todos nosotros. Gracias de corazón. Mil gracias a ti por la oportunidad de invitarme. La he pasado genial, de verdad. He traído muchísimos recuerdos que no es que intento, sino que son muy dolorosos para mí. Y sobre todo tener una cámara delante me cuesta muchísimo, pero que me has hecho sentir muy cómodo trayéndolos aquí en tu entrevista. Te lo agradezco a tope. Muchas gracias. Gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias una semana más por vuestro tiempo y vuestra atención, lo más valioso que un ser humano tiene. La próxima vez que veáis a alguien pintando, bailando, cantando en la calle, acordaros de nuestro amigo Carlos y del periplo que ha tenido que pasar para llegar hasta donde está. Os espero, si Dios quiere, la semana que viene y os mando desde aquí un fuerte abrazo a todos.